Hola, y es bueno, de nuevo es un gusto estar con ustedes y arrancar con este increíble taller de podcast. Vamos a llamar esto cómo emprender un podcast desde la idea hasta la preparación. Descubre cómo dar el primer paso para iniciar tu propio podcast, desde concebir la idea hasta preparar el equipo y el contenido. Quiero aprovechar en este momento para decirte que un podcast, fuera de que es una idea interesante de cómo monetizar algo a través de las redes sociales o del internet, es también un camino largo para poder alcanzar ese objetivo de monetizar. ¿Por qué? Porque no se generan ingresos ni en el corto ni en el mediano plazo, pero sí en el largo plazo. Ingresos muy interesantes que después vamos a poder ver cómo se obtienen. Está buenísimo también que te diga en este momento la verdad. Un podcast es algo que no es sencillo de hacer porque te va a tomar muchas horas de dedicación, pero que te va a entregar muchas satisfacciones. Cada comentario que hagan las personas que escuchen tus podcasts, sobre todo aquellos que no conoces y que les puedas dejar y transmitir algo, son como palabras y bálsamos para el alma. Le caen muy bien al ego, te ayudan muchísimo y te hace entender que tienes una misión en la vida. Si has decidido, por alguna razón, empezar un podcast o te hace ruido la idea de tener un podcast y luego que termines de ver este taller, dices, bueno, lo voy a hacer y voy a comenzar, quiero que sepas que vas a tener la posibilidad de sentirte bien muchas veces. Puede que también te sientas agobiado por un exceso de trabajo, así que tienes que organizar tu tiempo, porque no es un trabajo que puedas hacer, ay, bueno, son 2 horas y en 2 horas ya yo tengo un podcast. Te va a consumir una parte importante de horas de tu semana, así que tienes que estar claro que vas a comenzar a hacer una tarea a la que hay que dedicarle tiempo y seriedad. Bien, ¿qué es un podcast y por qué es tan popular? Bueno, un podcast es un programa de audio digital que se puede descargar y escuchar en cualquier momento y lugar. Están hoy en día en mucho crecimiento y cada vez son más populares. Han experimentado un auge en los últimos años, convirtiéndose en una forma cada vez más popular de consumir el contenido. Todo lo que sea en las redes sociales, ya sabemos que los reels, las historias, etcétera, pues son cosas que la gente busca y con la cual drena. Entonces, el podcast no deja de ser parte de y tiene una conveniencia y una portabilidad porque los podcasts ofrecen la posibilidad de poder ser escuchados en cualquier momento, ya sea durante los viajes, el ejercicio o las tareas diarias. Puede que nosotros tengamos algún programa de radio favorito, pero tenemos que adaptarnos a ese programa de radio porque tenemos que estar justo en la hora de la transmisión o un programa de televisión, también podemos hablar. ¿Qué está pasando con los podcasts? Que bueno, ahora vos podés tenerlo en tu dispositivo móvil, descargarlo y verlo en el tiempo que quieras. Algunos están alojados en plataformas como YouTube, en formato video. Entonces, ya no es nada más que el podcast, es una charla, una conversación audio que escuchas. También tiene una parte audiovisual gracias a la incorporación de video al podcast. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de crear tu propio podcast? Si ya el podcast suena mucho en tu cabeza y es lo que quieres hacer. Bueno, la ventaja de que tú tengas tu propio podcast es que tiene un alcance global, puesto que los podcasts te permiten llegar a una audiencia internacional sin límites. Si el límite es el idioma, pues bueno, quiero que sepan que el español hoy en día es como el cuarto idioma más hablado en todo el globo. Entonces, no estamos hablando de un número pequeño. Flexibilidad de contenido. Puedes explorar temas de interés y expresar tu propia voz de manera auténtica. Temas que te interesen a ti y temas que le puedan estar interesando a muchas personas. El podcast te puede generar ingresos pasivos. Como le dije, es una fuente de ingresos que no es a corto plazo, sí a largo plazo, pero es una buena fuente de ingresos porque se convierte en algo seguro y recurrente. Y la construcción de marca. Tu podcast te va a ayudar a establecer tu presencia en línea y construir una comunidad leal. Si tú quieres tener presencialidad en el mundo entero, pues no hay nada más importante que es que
estés en las redes sociales, que tu nombre o tu marca personal esté allí. Si eres repostero, pues que tus recetas salgan en las redes, que puedas hablar a través de la maravillosa y amplia internet y que adicionalmente puedas contar tu propia historia a través de un podcast. Una vez que ya decidiste que te vas a meter en este quilombo, como dicen en Argentina, y que es el camino que quieres seguir y ya sabes que tienes unas horas para dedicarle y tienes el tiempo y las ganas, pues bueno, tienes que definir el tema y el nicho de tu podcast. Definir el tema y el nicho adecuado es fundamental para crear un podcast exitoso. Comienza identificando un tema que sea tu pasión y sobre el cual puedas compartir tus conocimientos y tu propia experiencia de manera muy entusiasta. No tiene sentido que hagas un podcast triste. Luego, analiza tu público objetivo, ¿ok? Y la competencia en ese espacio o en ese famoso nicho, ¿ok? Para que encuentres una oportunidad única en donde puedas destacar y aportar valor a tu audiencia. Entonces, paso uno, hay que elegir un tema que nos apasione, en donde seamos expertos, en donde seamos profesionales y en donde tengamos todas o la mayor cantidad de respuestas posibles y en donde yo me sienta capaz de enseñar y transmitir algo. Hay que identificar el nicho. ¿Qué es el nicho? La audiencia o el segmento específico de la audiencia, porque la audiencia es todo el mundo, pero necesito saber a qué segmento de esta audiencia yo voy a enfocarme para que se interese en los temas que yo voy a hablar. Hay que analizar la competencia. Tengo que escuchar otros podcasts parecidos a lo que yo quiera hacer y ver qué es la oferta que ellos están entregando. ¿Para qué? Para yo poder diferenciarme y entregar o conseguirle este ángulo único que me permita a mí destacar del otro y poder entregar y aportar valor. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo no aporto valor, la gente me va a dejar de escuchar. Me escucho una vez, me escucha dos, pero listo. No aprendo nada, me río un rato y ya está. Es muy probable que dentro de todas estas risas existan moralejas importantes o lecciones de vida. Eso es lo que tenemos que buscar, como las películas de Adam Sandler, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que no debemos subestimar nunca, jamás, cuando vayamos a comenzar nuestro podcast, es esto de investigar a la audiencia objetivo. ¿Por qué? Porque si no hacemos este paso, de verdad que nosotros lo que vamos a estar es haciendo un montón de trabajo para nada. Vamos a perder muchas horas, mucho tiempo, capaz dinero, y no vamos a llegarle a nadie. ¿Por qué? Porque no hicimos esta parte de la tarea. Cuando se tiene el público identificado, ya sabemos que la bala tiene un objetivo. Determina las características demográficas, los intereses y problemas de tu audiencia objetivo. Esto te va a ayudar a crear el contenido relevante y atractivo. Hay que analizar esta competencia, investigando los podcasts similares, esto se lo dije en la lámina anterior, ¿ok? Y cómo se dirigen ellos hacia ese público que ustedes quieren llegar. Entonces, esto te va a dar ideas y luces de cuáles son los matices que le tienes que dar a tu podcast. Y tienes que comprender las necesidades de las personas a las que vos quieras transmitirle un mensaje. ¿Cuáles son las principales inquietudes y los desafíos por los que esta gente atraviesa? Porque esto te va a permitir un podcast, como lo he dicho ya varias veces, que realmente les aporte valor a todas esas personas. Tienes que identificar tus fortalezas y tu propia experiencia. Tienes que conocer bien tus habilidades, ¿ok? Aprovecharte de esta experiencia y encontrar dentro de todo lo que tú sabes este elemento diferenciador. Yo particularmente soy una persona que tengo como mucha facilidad para transmitir, para hablar, para conversar. Tengo como esto que llaman people practice. Entonces, hago mucho uso de esto que no aprendí en ningún lugar, sino que se me da de forma espontánea y puede ser que también vos lo tengas. Tienes que tenerlo, tienes que tener esta seguridad para hablar, porque una persona detrás de un micrófono o de una cámara con muchas dudas o con mucha vergüenza, pues no va a ser eh, exitosa en un periodo de tiempo quizás corto.
le va a costar mucho. Entonces es mucho ensayo y error. Tienes que estar seguro de que puedes hacerlo desde el día uno. Entonces hay que identificar las fortalezas y habilidades claves, ya sean técnicas de comunicación o de liderazgo, porque van a ser súper valiosas para crear un podcast único y atractivo. Aprovecha la audiencia, reflexiona sobre tu trayectoria y la experiencia que has adquirido en tu campo, porque esto te va a ayudar a definir un enfoque auténtico y relevante para tu podcast. Las personas que hacemos podcast normalmente hemos tenido como mucho roce con otras personas, hemos interactuado mucho. Somos líderes o hemos sido líderes o hemos tenido roles de liderazgo, gerencia, supervisiones, este tipo de cosas. Entonces, mi experiencia personal y de trabajo me va a ayudar muchísimo a desarrollar contenidos, puesto que, como ya le dije, tengo esta facilidad, no, que en parte es muy personal, pero también que he ido desarrollando a través de los años. No es que nada, el tipo nació con un don magnífico y le habla a todo el mundo. No, he tenido que aprender. Y bueno, hay que analizar cómo uno nuevamente puede aportar un valor único a los oyentes a través de mi propio conocimiento y mi propia experiencia personal, relatando historias, contando anécdotas. Lo hice así, no me salió bien, porque los fracasos también son parte de esta historia personal que va a ayudar a que los demás consigan o se identifiquen con ella. Una vez ya está establecido lo que quiero hacer, bueno, tengo que también verificar qué equipamiento tengo o qué necesito para hacer un podcast. ¿Necesito tener un estudio de grabación y alquilar un cubículo? No, no necesito eso en realidad. Entonces, para grabar un podcast de manera profesional, es necesario contar con un equipo de audio básico que incluye un micrófono de calidad, una interfaz de audio y auriculares de monitoreo. O sea que también puedes tener un headset como este y opcionalmente un brazo de micrófono o un panel acústico. Pero eso es opcional. El brazo del micrófono si tienes auriculares y micrófono separado, como te dice acá, que tienes que tener un micrófono de calidad. Si tienes un buen headset, estamos muy bien para arrancar. No te recomendaría usar solamente el audio del celular, ¿ok? Solamente el audio del celular o los AirPods o los AirBuds o los auriculares con cable que traen los celulares. No te estoy diciendo que gastes un montón de plata, pero si tienes que arrancar con ese, está todo bien, pero en lo que puedas, haz una mínima inversión solamente en este equipo, ¿ok? Ya tu computadora tiene programas para hacer grabaciones, así que por ahí puedes comenzar. Y las plataformas también pueden grabar directamente desde el dispositivo celular, porque puedes conectar este dispositivo al dispositivo celular. Entonces, la elección de estos elementos es fundamental para obtener un audio claro, nítido y libre de ruidos externos. Y una inversión inicial de un buen equipamiento garantizará la calidad de tu podcast. Recuerden esto siempre. Programas de edición para audios recomendados: Adobe Audition, Pro Tools y GarageBand. Hay muchos programas más de edición de audio. ¿Por qué necesito tener un programa de edición de audio? Bueno, porque cuando estás grabando el podcast es muy probable que se salga una grosería, que te salga una tos, que alguien estornude o que tú estornudes o que se te olviden las líneas, que todo sea como más lento, que estés leyendo mucho más rápido. Pueden pasar mil cosas. Entonces, editar es simplemente cortar y eliminar esas partes que no quieres que se escuchen. ¿Ok? Muchos pensamos que el podcast es algo que es fluido y bueno, en parte sí puede serlo, sobre todo cuando están grabados en estos como estudios de streaming, pero esto ya es un equipo de trabajo, ¿ok? Igual hay camarógrafos, personas que se encargan de las luces, personas que se encargan de armar todo el set, etcétera. En este momento yo estoy haciendo este curso solito, con mi computadora y mis implementos. Entonces, esto lo podemos llamar una suerte de podcast. Eh, y si me equivoco en algunos momentos, pues ustedes quizás notarán un corte en el video en donde arranca otro pedazo y eso es porque hubo edición. De la misma manera se hace con el audio. Esa tira que ustedes ven ahí, que tiene como rayitas, es la banda del audio y bueno, ahí puedes generar cortes en esto. Si necesitas cortar o editar, entonces estos son los programas que yo te recomiendo. Si estás trabajando con video,
Entonces tienes que trabajar con un editor de videos. En este caso tienes Clipchamp, tienes CapCut, que edita video buenísimo. YouTube tiene su propio editor de videos, etcétera. Pues esto es opcional y también es a elección de cada quien. Plataformas de alojamiento y distribución de podcast. Una vez que ya ustedes grabaron el podcast y lo editaron, entonces hay que alojarlo en una nube. Una nube es algo que está en el internet, es una página web que va a tener tu podcast o lo puedes tener tú en tu propio servidor. El tema es que normalmente las plataformas de distribución alojan estos contenidos. Entonces tú tienes que tener, supongamos, tienes un servidor enorme o tu propio servidor de cuenta de correo, que puede ser Gmail o el Hotmail, y ahí guardas todos tus podcasts y luego los tienes que poner en la plataforma de distribución que definas. Entonces, tienes que tener como un original para poder subirlo y luego se aloja también en las demás. Estas plataformas te van a entregar unas estadísticas porque te van a ayudar a medir el desempeño del podcast. Más adelante vemos esto. Una vez que ya el podcast está listo, alojado en su lugar, empiezan los medios de distribución y tú vas a poder, cada una de estas plataformas te va a entregar unas estadísticas y en función de estas estadísticas vas a poder promocionar tu podcast a través de tus redes sociales. ¿Suena sencillo? ¿Suena fácil? No lo es tanto, pero no imposible. Entonces, antes de que se den todas estas cosas y antes de que yo empiece a grabar mi podcast, que ya sé que es lo que necesito, tengo que generar un plan de contenido y estructura. Debo identificar los temas principales, ¿ok? Porque necesito saber qué es lo que quiero abordar en mi podcast. Y para eso me tengo que basar en la gente que ya definía la que le quiero hablar y las investigaciones que ya yo hice de él. Hay que desarrollar también un formato, ¿ok? ¿Cómo es un formato? Bueno, quiero hacer muchos episodios, quiero sentarme y solamente hablar, quiero tener un orden correlativo en los episodios, episodio 1, episodio 2, episodio 3, o simplemente que el día venga, pase y yo he hecho todos mis chistes y se acabó, ¿ok? Puedes también tener unos formatos de entrevistas en donde hables con gente reconocida del medio, de tu ciudad, de tu comunidad o del nicho en el que estás trabajando, porque si yo soy pastelero e invito a mi podcast a Francis Malman, esto está buenísimo, ¿ok? Entonces, tengo que saber qué formato voy a desarrollar y crear una estructura siempre que tenga una secuencia lógica entre los temas y las secciones y que tenga, obviamente, introducción, desarrollo y conclusión para que mantengas a los oyentes interesados en lo que estás viendo. Todo esto lo hemos visto, bueno, de nuestra propia vida. Todo tiene como un intro, un desarrollo y un final, y esto no es la excepción en el desarrollo de un podcast. Desarrollar un formato y un estilo único no es solamente el contenido, sino que, bueno, tienes que tener tu formato de grabación. ¿Cómo quieres grabar este podcast? ¿Quieres hacerlo con una cámara? ¿Quieres hacerlo solamente tú y el micrófono? ¿Quieres hacerlo tú solo en las noches? ¿Quieres hacerlo con un compañero? Esto lo tienes que definir. De hecho, hay podcasts nada más que son lecturas de libros. Si te encanta leer, aquí te estoy dando otro nicho, te encanta leer poesía, te sientas en un lugar que tenga el suficiente silencio, una buena forma de capturar la voz y puedes leer poesías de Vargas Llosa y grandes poetas. Entonces, tienes que elegir un formato de grabación que se adapte a tu estilo y el contenido y considera siempre que la calidad del audio y la configuración del estudio y la técnica de locución tienen que estar impecables. Luego también tienes que buscar o hacer tú mismo el arte de tu portada. Tienes que tener un logo y tienes que tener un nombre para tu podcast. Entonces, diseña una portada única y llamativa que refleje tu personalidad y utiliza una tipografía impactante, colores vibrantes y un diseño minimalista. No tienes que gastarte miles de dólares en un diseño, no tienes que pagar un diseñador gráfico. Si eres diseñador gráfico, lo puedes hacer mejor que nadie. Si tienes una persona que es diseñador gráfico y te invita, te dice, te quiere colaborar, está buenísimo. Si no, usas Canva y listo, te haces un logo que vaya acorde y que sea consono con tu marca y que te guste. Y bueno, hay que desarrollar un estilo de presentación enérgico y auténtico.
que se conecte con la audiencia. Gesticular siempre está bueno mientras estás hablando, porque si bien estás grabando algo, tienes que saber que detrás de estos audífonos o detrás de esa pantalla hay personas. Entonces, si tengo una cámara, tengo que en lo posible hacer contacto visual a través de esa cámara. Y si no tengo la cámara, sino nada más un micrófono, pues gesticular, sonreír. Y todas estas cosas son importantes para poderlas transmitir a través de la voz. Es como cuando estás hablando por teléfono. Si no sonríes y eres recepcionista, la otra persona va a saber que, bueno, que tienes una cara de orto de acá a la eternidad. Así que hay que transmitir siempre muchísimo entusiasmo. Técnicas de locución y presentación efectiva. Aprovechemos el momento entonces para hablarlo. Hay que tener una voz clara y audible. También entender que los ritmos hay que modificarlos porque solemos muchas personas hablar rápido, me incluyo entre ellas, pero hay un momento en donde tienes que a pasar como un clic y entender que no estás hablando con muchas personas de tu misma ciudad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre acentos, entre naciones, entre ciudades es muy notoria, sobre todo cuando la gente no nos está viendo la cara. Cuando nos ve, pero de repente no nos entiende. Entonces, habla con una voz clara y audible, una voz firme y clara con buena proyección para mantener la atención de tu audiencia. Hay que evitar muletillas y modular el tono. Lenguaje natural, hay que utilizar un lenguaje sencillo y amigable, como si estuvieras conversando con un amigo, así igual. Esto te ayuda a conectar mejor con los oyentes. Presencia y confianza, hay que mostrar seguridad y entusiasmo al hablar. Una actitud positiva y relajada va a transmitir siempre, siempre, siempre profesionalismo y credibilidad. Y movimiento y gesticulación, lo que les decía antes, gesticular está bastante bueno. Incorpora movimientos sutiles y gestos para dar más énfasis y dinamismo a tu presentación. También tienes que entender que dependiendo del país de donde seamos o dependiendo de nuestra cultura, somos más gesticulares que otros. Pero no invadas tampoco todo el tiempo la cámara con tus manos o con tus gestos porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que desvíes la atención de la gente. Y si es nada más a través de audio, porque no hay una cámara frente a vos, entonces gesticula lo que necesitas, sobre todo con tu rostro, para poder transmitir. Hay que crear una nueva marca y una imagen memorable. Esto forma parte del día a día y es lo que vas a lograr con un podcast de calidad. Y si ya tienes una marca personal, porque como te dije, puedes que tengas algunas redes sociales y te falta complementarlo con el podcast, este te va a afianzar. Pero esta experiencia va a ser muy distinta a las demás. Entonces, desarrollar una marca distintiva y una marca reconocible es crucial para que tu podcast destaque en un mercado saturado. ¿Por qué decimos saturado? Porque de verdad hay muchas personas intentando hacer esto. Hay que elegir un nombre atractivo que sea un logo, hay que crear un logotipo impactante y desarrollar un estilo visual único que refleje la personalidad y el contenido. Hay que asegurarse, ¿ok? Que el branding sea consistente a través de todas las plataformas y los materiales de promoción. ¿A qué me refiero con esto? De todo lo que es Instagram, Facebook, Twitter o X, TikTok y todas mis redes sociales estén relacionadas con y que tengan el mismo logotipo, la misma tipografía, el mismo contenido, que están enlazados unos con otros, porque todos estos son mecanismos para que la gente vaya directamente a mi podcast. Esto te ayuda a construir una identidad sólida y confiable y que te va a conectar con tu audiencia. Ahora vamos a pasar al paso de la grabación, edición y publicación del podcast. Una vez que ya hiciste todas estas cosas y que ya entendiste estos conceptos, bueno, es el momento de grabar. Tienes tu guión, armaste todo tu estudio, tu computadora, tu micrófono, etcétera. Graba tu podcast con la atención a la calidad de audio y la fluidez de la locución. No hables rápido, no necesitas hablar rápido. No hay un tiempo determinado. Solo no aburras a la gente 2 horas. Sé concreto en 45 minutos. Editas este audio, ¿ok? Corrige los errores y agrega los efectos de sonido y música que tú quieras. Para eso están los editores.
y luego publicas. Sube el episodio a las plataformas de podcast y comparte esto en redes sociales. Esto va a hacer que llegues a tu audiencia de forma eficaz y la audiencia que definiste. De todas maneras, no te asustes porque más adelante vamos a ver cómo vamos a lograr esto. ¿Ok? Así que vamos con el módulo 2. Te espero por allá.